Por favor, lea conmigo la palabra del Señor en esta tarde. Así nos dice el Señor. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña en toda esta carta de Segunda de Corintios que Pablo era un verdadero pastor que amaba a la iglesia y que le servía y estaba dispuesto a dar su vida por ella. A pesar de que muchos de los corintios lo rechazaron, lo abandonaron y hablaron mentiras de él. A pesar de eso, él continuó amándolos. Qué difícil. Y en el versículo 15 ya leído, él dice algo sorprendente, hermanos. Él dice: y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aunque amándoos más, sea amado menos. Ahora en estos versículos que vamos a exponer hoy, versículos 20 y 21, vemos que Pablo estaba a punto de ir por tercera vez a la ciudad de Corintios y les escribe antes de llegar. Les dice que temía encontrarlos como él no quería y que ellos lo encontraran a él como ellos no querían. Y la razón, iglesia, es obvia. Había algunos miembros de la iglesia que continuaban con sus vidas pecaminosas sin arrepentimiento y Pablo escucha esta palabra, tiene que confrontarlos. Por favor, vaya conmigo de nuevo a su Biblia. El versículo 20 del capítulo 12 de Segunda de Corintios. Pablo dice: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. En esta tercera
visita que Pablo realizaría a los corintios, él sabía que no todo andaba bien. Había problemas en la iglesia. Aparte de lo que ya estaba pasando con los falsos maestros que introducían, como hemos visto en toda la carta de Segunda de Corintios, que introducían falsas doctrinas para dividir y para destruir la iglesia. Cosa que era ya un enorme dolor de cabeza para Pablo. Aparte de eso, también algunos hermanos todavía practicaban pecados que afectaban sus vidas y la unidad de la iglesia. En el versículo 20 ya leído, vemos la expresión de Pablo que dice, pues me temo. Esta frase nos deja ver claramente la angustia que sufría Pablo porque él sabía que tenía que ejercer la disciplina correctiva en aquellos que llevaban estilos de vida pecaminosos. Existen en la iglesia dos tipos de disciplinas: la formativa y la correctiva. La formativa, hermanos, es la que recibimos nosotros normalmente en todos los servicios de adoración y en los estudios bíblicos. Esa es la formativa. Y la disciplina correctiva es la que recibimos cuando nos desviamos de los caminos del Señor. La disciplina correctiva es la que ejerce la iglesia en conjunto con sus pastores y es principalmente para que el nombre de nuestro Señor no sea blasfemado ni manchado con la conducta de sus hijos. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Roma, en Romanos capítulo 2, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué terrible es que por causa del testimonio de los hijos de Dios, los incrédulos blasfemen el nombre del Señor. Que ellos digan, y este que es cristiano. ¿Han escuchado esa expresión? Pero con razón, con razón. Porque si no es con razón no hay problema. Porque hay gente que se levanta a calumniar con mentiras. Y eso es verdad, hermanos. Pero que sea con razón, con verdad, es una vergüenza delante del Señor. Los impíos blasfeman el nombre de nuestro Señor por culpa nuestra cuando nosotros no andamos como el Señor nos ha llamado a andar. Otra razón de la disciplina correctiva es para proteger a la iglesia de la propagación del pecado entre ellos. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, Pablo pregunta a la iglesia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué está diciendo el apóstol? Como la levadura se propaga a través de toda la masa, así también el pecado, que no se confronta, se extiende, hermanos, a través de toda la iglesia local. También la disciplina correctiva es necesaria para preservar el testimonio de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 14, vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es cabeza, Señor y dueño de la iglesia. Y fue Él mismo el que nos enseñó la disciplina correctiva para sus hijos. No es un invento como algunas personas creen, no. Fue nuestro Señor mismo que nos los enseñó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17, nos dijo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ya el tercer nivel, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, trátalo como un no creyente. Y esa es la seriedad que es la iglesia verdadera de Cristo. No es un club social como muchos piensan, mis hermanos. Oh, no. Esa es la moda hoy en día. Conversaba yo con un pastor y me decía que desde el año 50 es lamentable que muchas iglesias en este país piensan que pertenecer a la iglesia de Cristo es como si fuera un club, el club de los leones, el club de lo que sea. Fíjese cómo ha decaído la iglesia. Estoy hablando en este país. Pero gloria a Dios que hay un avivamiento y el Señor está levantando hombres y mujeres verdaderamente consagrados y verdaderamente llenos del poder de Dios, que no le tienen miedo a predicar la palabra y a vivir la palabra. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y tiene que quedarse así, de esa manera. Cristo está presente cuando la iglesia está reunida en un proceso de disciplina correctiva. Él lo ha prometido. Nuestro Señor ha prometido estar allí, como está con nosotros en cada servicio de adoración. También cuando estamos en un proceso de disciplina, Cristo ha prometido estar allí. Mateo capítulo 18, versículo 20. Nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, y el contexto de este versículo es la disciplina de la iglesia que ya leímos. Muchos ven la disciplina de la iglesia como algo dañino, pero es todo lo contrario, hermanos. Es bíblico, es necesario y es saludable para la vida de la iglesia. La disciplina de la iglesia es una misión de rescate para algunos de nosotros que nos hemos desviado del camino del Señor. Y escuche esto, hermanos, es la responsabilidad y tarea de todo hermano y hermana que sea miembro de una iglesia local bíblica. No es que uno va a decir, no, eso es cuestión del pastor y los diáconos. No, hermanos.
Sí, ellos también están involucrados, pero todo hermano que es miembro de la iglesia se compromete también a eso. Es parte del privilegio de ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo debemos hacer? Con amor, con humildad, como vamos a ver en un momento. Ahora, el trabajo de un pastor es llevar a la iglesia de Cristo a parecerse más a Él. En Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, nos dice, y Él mismo, ¿quién es ese Él? Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y escucha esta parte muy bien, hasta que todos, no solamente unos cuantos, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto era lo que deseaba el apóstol Pablo. Formar a los corintios hasta que todos llegaran a la madurez y al conocimiento de Cristo, pero no se les estaba haciendo fácil, hermanos. Esta iglesia, como hemos visto en toda esta carta, era la iglesia más difícil. El apóstol Pablo fundó. Por eso, en este versículo 20 ya leído, Pablo los confronta y enumera en esta primera parte una serie, hermanos, de pecados personales que ellos todavía practicaban y que destruían la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Los otros pecados destruyen la pureza de la iglesia, pero estos que acabamos de leer en el versículo 20 destruyen la unidad de la iglesia. Y el primero de estos pecados eran las contiendas. Estos eran peleas, discusiones y enemistades entre ellos. Como Pablo les escribió en la primera carta de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Las peleas, discusiones y enemistades son las costumbres pecaminosas de los incrédulos. Y entre los hijos de Dios no debe existir estos pecados. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, el Señor nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Las peleas, las discusiones y enemistades prolongadas ponen en evidencia quienes no son hijos de Dios. Hermanos, y fíjense que dije prolongadas. Hay momentos en los cuales eso sucede entre nosotros, pero rápido necesitamos pedir perdón, necesitamos arreglar eso delante de Dios y con los hermanos. Pero los incrédulos, ellos siempre están en peleas y en contiendas, porque andan en la carne. Y ellos no
conocen a Dios, como nos dice Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. En estos versículos describe las prácticas de los incrédulos que andan en la carne y no en el Espíritu, porque no tienen al Espíritu. Y nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que la practican no heredarán el reino de Dios. Otro pecado que se estaba manifestando entre ellos era la envidia. Y la envidia es sumamente destructiva. Es más, la envidia, hermanos, es diabólica. El Señor nos dice en Santiago capítulo 3, versículos del 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pueblo de Dios, por envidia, Caín mató a Abel, su hermano. Génesis 4. Por envidia, los hermanos de José lo vendieron como esclavo a Egipto. Génesis 34. Por envidia, el rey Saúl andaba persiguiendo a David para matarlo. Primera de Samuel 18. Por envidia, los líderes religiosos entregaron a Jesús nuestro Señor. Por envidia, Marcos 15. Por envidia, la familia de Coré se rebeló contra Moisés, Números 16. Y podemos seguir enumerando y enumerando, hermanos, la envidia. Todos estos arruinaron sus vidas por el pecado de la envidia. Otro terrible pecado que estaba afectando a algunos en la iglesia de los Corintios era la ira. La traducción en el original griego es thumos y significa rabias o iras violentas. Fue lo que sucedió, si ustedes recuerdan, con Esteban, cuando él les predicó a este grupo de judíos incrédulos, que ellos estallaron en ira y lo mataron, al diácono Esteban. Hechos capítulo 7, versículos 54, 57 y 58, nos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, este era Pablo. Ustedes saben que ya después el Señor le cambia el nombre a Pablo. Por la ira, muchos han cometido actos horrendos de asesinato, que después, hermanos, se arrepienten, pero es demasiado tarde. Y sí, Dios los perdona, pero las consecuencias se pagan.
Todo hijo o hija de Dios debe evitar al máximo este pecado de la ira. Efesios capítulo 4, versículo 31 nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El otro pecado de los que enumeró Pablo y que hace tanto daño a la iglesia fue el de las divisiones. El pecado de las divisiones. Esto es buscar las rivalidades ambiciosas entre los hermanos. Esto fue lo que comenzó a pasar entre los corintios, hermanos, y Pablo tiene que reprenderlos en su primera carta. En 1 Corintios capítulo 1, versículos del 11 al 13 les dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Estos hermanos estaban haciendo grupitos en la iglesia. Qué dañino es eso. El diablo siempre buscará dividir de alguna manera al pueblo de Dios. Y se hacen grupitos. El Señor nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, como iglesia debemos luchar fervientemente por mantener la unidad entre nosotros. No dejarnos engañar, que no pase como pasó en la iglesia de Corintios, que los falsos maestros arrastraron, seducieron a un grupo de hermanos. Y ese grupo de hermanos estaba atacando al apóstol Pablo, dudando de su apostolado, dudando de su pastorado, dudando de la integridad de un hombre verdaderamente íntegro. Y el apóstol Pablo no le quedó otra cosa que confrontarlo, como hemos visto, hermanos. Debemos luchar por no hacer grupitos, por mantenernos todos juntos. Somos 40 juntos, somos 50 juntos, somos 100 juntos. Y es dentro de la diversidad, porque todos somos de diferentes países. Pero qué hermoso es el Señor, que Él da esa diversidad. Él nos creó así, hermanos. Imagínense lo aburrido que todos fuéramos de la misma nación y que todos habláramos una sola lengua. No, mi hermano. Nuestro Señor nos creó así. Por eso yo siempre digo que el racismo es diabólico, es del infierno. Porque nadie ha pedido venir de la manera que viene a este mundo. Por eso debemos a todas las personas, son creación de Dios. Es más, Dios creó una sola raza, la raza humana. Con variedad, el Señor es creativo, como podemos ver. Pero todo lo creó hermoso. Otro pecado, hermanos, que había en la iglesia era que algunos eran maldicientes. Eran maldicientes. Y Pablo les dijo que no se asociaran con ninguno que fuera maldiciente. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, nos dice: más bien os escribí
que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y ese es lo grave. Y la advertencia es clara. Si alguno dice que es hermano y practica el pecado sin arrepentimiento y sin apartarse de él, nos dice claramente la palabra de Dios que no debemos ni aún comer con esa persona hasta que se arrepienta. Nos lo dice la palabra claramente. Así que nosotros podemos ver, hermanos, que llamarse cristiano no es cualquier cosa. Porque llamarse cristiano es una responsabilidad. Significa que usted es representante de Cristo aquí en la tierra. Usted ha sido llamado de la masa del mundo, ha sido separado, ha sido santificado, ha sido salvo, ha sido santificado y tiene esa seguridad de que le pertenece a Cristo y que usted es un embajador, usted es un representante de Él y donde quiera que usted vaya, usted debe dar testimonio limpio del Señor. No perfecto, porque no lo somos, pero sí, hermano, un esfuerzo, ¿verdad?, por ser testimonio donde quiera que vamos. Habían otros entre los corintios que eran murmuradores y soberbios. Los murmuradores son aquellos que les gusta hacer malos comentarios en voz baja a espalda de los hermanos. Y de esto surge la soberbia. Hablan mal. Mire, hermano, si nosotros no vamos a decir algo bueno, no diga nada. Eso yo se lo enseñé a mis hijos. Si usted no va a decir algo bueno, no diga nada. Cállese, le decía yo a mis hijos. Cállese. Déjele el juicio al Señor. Ore por ese hermano, por esa hermana o por esa persona afuera. No diga lo que no tiene que decir. Eso no ayuda. Eso destruye. Y si tiene que decirle algo a alguien que lo ha ofendido, ya el Señor nos ha dicho, Mateo capítulo 18, del 15 al 20, nos ha dicho, confronte al hermano o a la hermana, dígaselo a ella de frente, pero no empiece cha, porque eso destruye la unidad de la iglesia, contamina la iglesia. Una persona soberbia se cree superior a los demás. No recibe tampoco la corrección y menosprecia a otros y siempre está buscando darse gloria él mismo o ella misma. Ese es el soberbio. Y el Señor dice que el soberbio Él lo mira de lejos. Su comunión es con el humilde. Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Si vemos una persona bien orgullosa, ya usted sabe, si no se arrepiente de eso, su caída es inminente. Pronto caerá. Porque si es hijo, el Señor lo va a disciplinar. El Señor nos ordena que abandonemos este horrible pecado que nos destruye también a nosotros y a la vida de la iglesia. Como resultado, todos estos pecados que hemos visto hasta ahora, hermanos, generan desorden dentro de la iglesia. Y como hijos de Dios debemos esforzarnos, confrontarlos. Y debemos hacerlo lo más rápido posible, pero con humildad y con amor. Pero confrontarlos. Es responsabilidad de toda la iglesia, como hemos visto en la palabra.
Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice el Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hasta aquí hemos visto los pecados que atientan contra la unidad de la iglesia. Ahora veremos los que atientan contra la pureza de la iglesia. Son importantes también. Vaya a su Biblia de nuevo, por favor. El versículo 21 de 2 de Corintios 12. 21, ya el último de este capítulo. Nos dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. El apóstol Pablo aquí está hablando de aquellos hermanos que han endurecido sus corazones, que viven vidas de inmoralidad sexual sin arrepentimiento y como resultado de estos pecados, hermanos, han debilitado la pureza de la iglesia. Eso era lo que estaban haciendo los corintios. La impureza sexual separa al pecador no arrepentido de la verdadera adoración a Dios. Lo separa, aunque brinque, aunque llore, aunque dé vueltas, aunque se ría. Espiritualmente está separado hasta que se arrepienta delante de Dios. Dios, hermanos, es santo y de ningún modo dará por inocente al que pecare deliberadamente después de haber recibido el Evangelio, a Cristo. Pablo nombra en este versículo 3 pecados que estaban presentes en la iglesia y que atentaban contra la pureza de ella. El primero era la inmundicia. La inmundicia se refiere a toda conversación indecente, todo deseo o pensamiento pecaminoso, hermanos, o conductas que no reflejan la santidad delante de Dios y de los hombres. Eso es inmundicia. Efesios capítulo 5, versículo 3 nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso de venir y dar el testimonio, yo hacía esto, yo hacía esto, yo hacía lo otro, olvídese de eso, hermano. Eso es vergüenza, nos debe dar a nosotros. Cuando alguien a mí hoy en día me viene a dar el testimonio, yo le digo: yo no quiero saber tu pasado. Yo quiero saber tu presente. Ya eso está bajo la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora es borrón y cuenta nueva. Vamos adelante. Y cuando nosotros damos el testimonio: sí, yo hice esto en el pasado. General, hermano, pero no de detalle. No se gloríe en eso. Eso debe dar es vergüenza de donde el Señor a nosotros nos rescató. El otro pecado que se estaba practicando en la iglesia de Corintio era la fornicación. Fornicación. En el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra fornicación es porneía y abarca cualquier relación sexual indebida. Esto incluye relaciones sexuales fuera del matrimonio establecido por Dios entre un hombre y una mujer. Pero también abarca el adulterio, que son relaciones sexuales con personas fuera del matrimonio. Si usted dice que usted es cristiano y usted tiene una pareja y usted no está casado, usted está en este pecado, fornicación. Tiene que correr lo más pronto posible y casarse,
porque usted no puede vivir así. La palabra de Dios nos dice que huyamos de la fornicación. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18 dice: huid de la fornicación. Fíjese con qué alarma escribe el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: huid de la fornicación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 5 nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Y fíjense esa palabra, gentiles. Son los incrédulos. Los gentiles son los que no conocen a Dios, los que viven vidas a espaldas de Dios, como los gentiles que no conocen a Dios. Eso es lo que está diciendo. Esa es la moda de hoy en día, hermanos. Esa es la moda. Primero dame la prueba de amor a los jóvenes y a las jóvenes que están aquí. Escúchenme bien, ningún prueba de amor. Si te ama verdaderamente, te espera. Te espera hasta el matrimonio, y usted guárdese, porque si le está pidiendo la prueba de amor, déjeme decirle seguro, pero seguro que no te ama. Porque el que te ama te espera hasta el matrimonio. Y hermanos, nosotros vemos esto como si fuera cualquier cosa. Ah, no, eso es un papel. Eso de casarse es un papel. No, mi hermano, usted no entiende. Usted está en ignorancia. Usted no sabe lo grave. El pecado, este pecado te lleva al infierno igual que todos los demás pecados. Si somos hijos de Dios, debemos guardarnos en santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No podemos coquetear con el pecado. Dice que debemos reprender las obras de las tinieblas. El último pecado que nombra el apóstol Pablo en este versículo que ya leímos es la lascivia. Y este es igualmente de grave. ¿Qué es la lascivia? La lascivia es una conducta desenfrenada, descarada y sensual. Los sensuales no tienen al Espíritu. Esa conducta busca satisfacer los más bajos instintos sexuales. Son personas que se entregan al libertinaje moral y a los placeres carnales. Y es lamentable como muchos que profesan ser cristianos se visten, hermanos. Es una realidad. Se visten, inclusive hasta para ir a la iglesia. Se visten de una manera sensual. Nosotros no somos modelos, somos hijos de Dios. Los del mundo sí. Ellos se visten como ellos se quieren vestir y están enseñando y provocando y son instrumentos de Satanás para incitar a pecar a muchos. Pero nosotros no, mis hermanos. La influencia del mundo es tan pero tan grande dentro de la iglesia que muchos se dejan arrastrar por las modas sensuales, llegando a ser instrumentos, y vuelvo y repito, de Satanás para provocar a otros a pecar. Yo he conversado así con jóvenes. Ay, no, pero es que los hombres son unos enfermos. No, no es que son unos enfermos, que usted no entiende.
Es que Dios los hizo así. No que los hizo enfermos, sino que la mujer es atractiva. ¿Verdad? Y entonces el hombre tiene que, ¿verdad?, tener mucho cuidado. Yo me he acercado, hermanos. Mire, yo le digo la verdad. No aquí, gracias al Señor, no. Estoy diciendo en la calle. Y les digo sinceramente, yo sé que no son, pero tengo que decir esto. Con personas que tú no les puedes mirar otra cosa que no sea la cara. Es increíble que no puedas mantener una conversación normal. Hermanos, y estoy hablando de hombres santos que están guardándose para Dios, que yo lo sé, pero vienen y se visten de la manera que se visten. Y déjenme decirle, no solamente las mujeres, también los hombres. Hoy en día los hombres también. Hay hombres que se visten como estrellas de cine, que parece que se creen que son estrellas de cine y son cristianos. Y digo, por favor, no, que ustedes son antiguos, ustedes los bautistas reformados son antiguos. No es antiguo, es que es la palabra. Reforma significa volver a la palabra, eso es lo que significa. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, nos dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Fíjense, hermanos, estas dos palabras, pudor y modestia. Esto tiene un significado profundo para nosotros los cristianos. Yo no le voy a decir a usted, a mí me preguntaron una vez, pastor, ¿aquí en la iglesia hay algún código de vestimenta? No. Pudor y modestia, eso es lo que dice la palabra. No hay un código. Dice pudor y modestia. ¿Y qué significa pudor y modestia? Pudor, en el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento, significa vergüenza santa, respeto moral. Y la modestia significa sensatez, dominio propio, prudencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me visto, yo como hombre, cuando yo me visto, yo me miro en el espejo antes de salir. Y yo tengo que mirarme a quién yo voy a agradar. Yo voy a agradar a Dios. Que nunca yo me llegue a vestir de una manera que yo llegue a provocar al sexo opuesto. Bueno, y al mismo sexo también, porque hoy en día usted sabe el libertinaje como está. ¿Verdad? Hay que tener cuidado. ¿A quién servimos, mis hermanos? Es al Señor. Las mujeres y los hombres piadosos aborrecen el pecado y controlan sus pasiones para no hacer caer a nadie en pecado. Controlan eso. Que las amigas te dicen, no, pero es que te ves más bonita así. Yo digo, sí, pero el Señor no quiere. Yo le sirvo al Señor. Y el Señor no quiere que yo me vista así. Nah, pero tú no estás en nada. Y esto y lo otro. No, yo estoy en mucho. Por eso nuestros jóvenes, hermanos, necesitamos enseñarles la palabra en la casa. No solamente la iglesia es responsable, nosotros en la casa. Cómo nosotros debemos vestirnos, cómo debemos comportarnos. El Señor nos dice todo en su palabra. La palabra de Dios nos dice de nuestra pasada manera de vivir. Cómo nosotros vivíamos, nos vestíamos, cómo éramos. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Los gentiles son los incrédulos. Nosotros le agradábamos a los incrédulos. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Baste ya el tiempo pasado, nuestra vida pasada, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Andando en qué? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.
Para los verdaderos hijos de Dios, el pecado siempre será una carga que los agobia y nunca será algo que los complace. Nunca. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu Santo que vive en usted. La preocupación de Pablo como pastor fiel y verdadero que él era, es la misma, hermanos, que tenía y tiene nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. En el pasado, Dios llamó a su pueblo a través de profetas al arrepentimiento y les advirtió que si no se arrepentían, sufrirían las consecuencias. La mayoría de las veces, ellos no se arrepintieron y el juicio de Dios cayó sobre ellos y ellos lo lamentaron amargamente. En el antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto en que nosotros vivimos, hay más responsabilidad. La iglesia tiene mayor responsabilidad porque ha recibido algo mucho mayor, hermanos. Algo más grande que recibieron esos hermanos en el pasado. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos los templos del Espíritu Santo. O sea que usted está con Dios donde quiera que va, donde quiera que usted se mete. Ahí está el Señor con usted. Cada uno de nosotros somos los templos del Dios vivo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo les pregunta a esta iglesia de Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Era increíble que el apóstol Pablo les había enseñado tanto y ellos seguían haciendo las cosas como les daba la gana. Era una iglesia difícil, hermanos. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo llama varias veces al arrepentimiento a algunas iglesias. Y les advirtió que si no se arrepentían, sufrirían las consecuencias. La primera iglesia fue la iglesia de Efesos. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubierais arrepentido. La segunda fue la iglesia de Pérgamos. Apocalipsis 2:16 le dice nuestro Señor: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La tercera fue la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, 21 y 22. Y le he dado, dice el Señor, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y la cuarta iglesia fue la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:3 le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Fíjese que una iglesia puede caminar en santidad, puede caminar en la palabra, pero poco a poco puede desviarse, puede enfriarse, y eso no lo podemos permitir, hermanos. Debemos ser guardianes de la palabra de Dios. Por eso llamamos tanto a la oración, a la búsqueda de Dios, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice la palabra. Y esta iglesia de Sardis, continúa diciendo el Señor: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Solo las iglesias
de Esmirna y Filadelfia no fueron llamadas al arrepentimiento por el Señor. Y no, hermanos, porque sus miembros no pecaran, no por eso, sino porque vivían una vida de arrepentimiento. Ellos vivían una vida arrepintiéndose, esforzándose por agradar al Señor en todo. Con el Señor no es más o menos todo. Cuando Cristo llama a una persona, es todo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, hoy hemos visto cuán terrible es el pecado para Dios y cómo el pecado nos separa de Él, no de la salvación. Quiero aclarar eso. Usted es salvo para siempre. Si el Señor lo salvó, usted es salvo para siempre. Eso no hay duda ninguna. Pero el pecado nos ensucia, nos empaña esa visión, esa relación con el Señor bonita. Y usted no quiere que eso pase, ¿verdad? El pecado nos separa de Él. Pero también vemos cuán grande es su amor, pues Cristo llevó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos para que todo pecador arrepentido encuentre perdón y reconciliación en Dios. El verdadero cristiano detesta el pecado. El verdadero hijo o hija de Dios le duele pecar. Y cuando peca, por descuido o por error, rápidamente se arrepiente. Y se arrepiente con la seguridad de que Dios perdona por la obra perfecta que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Cristo, hermano, nos redimió de la ley o de la maldición de la ley que nos era a nosotros contraria. Cristo nos redimió de la maldición de la ley que nos condenaba, hecho por nosotros maldición, porque como está escrito, maldito todo aquel que es clavado en un madero, como nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado y presentarnos limpios y sin mancha delante del Padre. Así, mis hermanos, que cada vez que pecamos y nos arrepentimos, somos limpios de toda nuestra maldad. Pero cuando nos arrepentimos de todo corazón, y el arrepentimiento quiere decir que yo no quiero volver ni a ver ese pecado, ni a pasar por ahí. Y si sé que algo me hace pecar, lo quito de mi vida, lo cierro. Soy radical porque quiero agradar a mi Señor. En primera de Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él, el Padre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense que dice de toda maldad. Pero por la perfecta obra de su Hijo en la cruz, por eso. Como nos dice primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No de algunos pecados, de todo. Fíjese el amor y la misericordia de Dios para su pueblo. Iglesia de Dios, hoy el Señor nos ha enseñado que la disciplina correctiva de la iglesia es bíblica y necesaria, porque ella es una misión de rescate para muchos de nosotros que nos hemos desviado del camino. Es bíblica.
Y qué bueno que cualquiera de nosotros esté haciendo algo mal delante del Señor y algún hermano o hermana en amor nos llame y nos diga: mi hermano, mi hermana, usted sabe que usted está haciendo esto así, 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 y al Señor no le agrada eso. Vamos a orar juntas, vamos a orar juntos. Pero hay que abandonar eso lo más pronto posible, por amor al Señor, por amor a ti y por amor a su iglesia. Lo otro que el Señor nos ha enseñado es que debemos luchar fervientemente, y oí esta palabra, fervientemente, por la unidad y la pureza de la iglesia, abandonando todo pecado que al Señor le desagrade. Abandonándolo. Y por último, que los verdaderos cristianos, cuando pecamos, nos arrepentimos y nos apartamos del pecado para seguir viviendo dándole gloria a Dios, hermanos. Una vida de arrepentimiento. Ser cristiano, al Señor le costó todo en la cruz por usted. Ahora Él espera de nosotros que lo honremos, que seamos testigos en un mundo que está en decadencia, que cada día, hermano, es más difícil vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo odia la iglesia. El mundo odia la iglesia verdadera. A veces usted dice: wow, pero no, mi hermano. La iglesia bíblica, la iglesia verdadera, el mundo la odia. Quiere callarnos. Quiere que nosotros no hablemos el evangelio. Quiere que nosotros no hablemos todas estas verdades. ¿Ves? Muchos son llamados, pocos son escogidos. Así que todo lo soporto, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Por amor a los escogidos. Por eso él, hermanos, soportaba todo lo que él soportó. Y nosotros necesitamos pedirle al Señor, porque somos débiles. Necesitamos la fuerza del Señor para seguir predicando este evangelio a todo vapor, con toda fuerza, con toda verdad, con toda valentía. Porque sabemos, hermanos, que el Señor va a salvar a aquellos que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero debemos mantenernos así, predicando la palabra. Hemos mandado a hacer, hermanos, pronto nos llegarán unos postcards que nos hablan de una manera sencilla el evangelio. Tiene el nombre de la iglesia, tiene información de la iglesia y todo, pero lo más importante que tiene es el plan de salvación, la palabra de Dios. Vamos a envolvernos todos, se los pido. Si quieren ir a salir con el hermano Manuel que está ahí atrás, hermano Gabriel, hermano David, otros hermanos que los acompañan a evangelizar, vayan con ellos. Pero si usted no tiene tiempo, si usted no puede, llévese algunas de estas tarjeticas y donde usted esté, délas. Comparta el evangelio. Y el Señor va a salvar a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Amén.